Hola compañeros, en el presente video tutorial vamos a estudiar los determinantes en la lengua náhuatl. Antes de adentrarnos en el mundo de la lengua náhuatl, es de suma importancia conocer qué son los determinantes. Según Gómez, los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo, determinarlo y aportar información sobre el mismo, tanto género, número, situación en el espacio o posesión, es decir, son actualizadores del sustantivo. Otro concepto sobre determinantes es el que nos proporciona King, el cual expone que los determinantes son palabras que determinan, delimitan o identifican las entidades de las cuales hablamos, sobre todo cuando esas entidades son designadas para palabras que por sí solas no necesariamente las identifican con exclusividad. Ante esto surge la problemática de que si los determinantes en náhuatl son los mismos que en las lenguas modernas. La respuesta sería que sí, pero hay pequeños aspectos en los que no, debido a ciertas limitaciones gramaticales. Entre los diferentes determinantes se encuentran determinantes posesivos. Dentro de la lengua náhuatl, los determinantes posesivos están inmersos en otras categorías y de esta forma diseñan las palabras. Los posesivos permiten que los sinónimos, los adjetivos, tengan un nivel de posesión, cambiando así la forma general por una forma de pertenencia. Para Campbell, la posesión es el sustantivo llevando los prefijos pronominales y posesivos. Por ejemplo, Nuchi, que se traduce mi chile, Muchi, que se traduce tu chile, Ichi, que se traduce su chile, y Tuchi, que se traduce nuestro chile. Otro de los posesivos que existen en náhuatl es yu, que significa posesión íntima. Las formas que llevan este sufijo están más estrechamente relacionadas con el poseedor. Por ejemplo, ayu, que significa jugo, eguayu, que significa piel, nacayu, que significa carne, cuyu, que significa dueño, unmiyu, que significa pluma, tripayu, que significa intestinos, codoyu, que significa codo. El autor Campbell señala que este tipo de posesión está relacionada con las partes del cuerpo, plantas y cosas propias del poseedor, un rasgo muy importante y que es preciso destacar, puesto que se habla de elementos propios de cada ser. Luego tenemos la posesión en plural. Estas formas llevan el sufijo wam cuando son poseídas. Estas formas de posesión íntima se da en términos de parentesco. Cuando en español para nombrar a una hermana se pone el mismo pronombre, mi hermana, en náhuatl es pipiwam, palabra que indica un posesivo y a la vez que se está hablando de una hermana, es decir, sexo femenino y que es mayor. Es importante aclarar también que estos posesivos no especifican en qué persona se está hablando. Algunos ejemplos: Miyakwam, que significa familia, Munwam, que significa cuñados, Pilawam, que significa hijos y niños, y Pipiwam, que como decíamos significa hermana mayor o tía. Luego tenemos los artículos. El artículo definido. Según King, cada dato interesante explica que la palabra más frecuente en la lengua náhuatl es el artículo ne, que se ve reflejada más de 17,000 veces en el Nuevo Testamento. Este artículo tiene varios usos diferentes. Su uso más común es como artículo definido, donde equivale a el, la, lo, los o las en castellano. Es de enfatizar que la misma forma ne sirve tanto para singular como para plural, ya que el género no es una categoría gramatical en náhuatl. Mientras que el artículo definido en castellano tiene 5 formas, el del náhuatl tiene solo una, que es ne. Una característica bastante llamativa del artículo definido es que ésta no tiene autonomía acentual, por lo tanto es átono. Algunos ejemplos. Ejemplos del artículo definido singular: neat, que se traduce el agua, netal, que se traduce la tierra, netechan, que se traduce el pueblo. Luego tenemos ejemplos del artículo definido en plural: netectechan, que significa los pueblos, netuctunal, que significa los días, netacament, que significa los hombres. El artículo indefinido se. King sostiene que algo en el náhuatl moderno tiene en común con el castellano.
Es la extensión del uso del numeral 1 a la función del artículo indefinido. En esta capacidad, la manera de usar el artículo se es muy parecido al de su homólogo castellano. Un ejemplo de artículo indefinido se es ki, temikik, wan, nekitak, se, tanahuatiani, pal, neteut, que se traduce: soñó y ahí vio a un mensajero de Dios. El adjetivo demostrativo. Para Gómez, los adjetivos demostrativos son aquellos que indican una relación de lugar, expresando la proximidad de la persona con quien o de quien se habla. Esos adjetivos siempre preceden a un sustantivo. De lo contrario, estamos ante otro tipo de palabra, los pronombres. No hay que confundirse. En estos podemos mencionar ini, que se traduce este, esta, estos y estas, y uni, que serían ese y aquel. Ejemplo del demostrativo ini. Ikané, iyulu, ini, techan, munwetki, etek, porque el corazón de este pueblo se volvió pesado. Initunal, que se traduce este día. Ejemplos del demostrativo uni. Tik uni, tuktunal, aksik, johan, ne de ulyut, maca, tanaknahuatia. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando. Luego tenemos los determinantes interrogativos. Según el estudioso King, un determinante interrogativo es un término que se refiere a un elemento desconocido por el hablante y suelen ser llamadas simplemente como palabras interrogativas, ya que propiamente no son el núcleo de un sintagma determinante. Dentro de los determinantes interrogativos en el náhuatl podemos mencionar el interrogativo principal ka, que significa quién, tai, que significa qué, y katiahuel, que significa cuál. Hacen alusión ka a una persona, mientras que el segundo tai y el tercero katiahuel hacen alusión a cosas. Algunos ejemplos son kaini, que significa quién es este, tai tiakuik, tikunit, que significa que vamos a beber, y katiahuel nemaswey, que significa cuál es el más grande. Luego tenemos los adverbios del lugar interrogativos. Otra de las categorías que recaen dentro de los determinantes interrogativos son los adverbios del lugar interrogativos. Igualmente, King expone que la palabra que representa este tipo de adverbio es kan, que significa dónde. Ejemplos de adverbios del lugar interrogativos. Kan tiak, que significa a dónde vas. Kan tinechix matuk, ¿dónde me has conocido? Existe un caso especial en donde la partícula ka se sufija, es decir, va delante del adverbio kan, pero no modifica el significado, solo su pronunciación y escritura. Ejemplo: asu inte kanka wins neharal, sino ¿de dónde viene la cizaña? Adverbio de tiempo interrogativo. Sostiene King que el adverbio de tiempo interrogativo es keman, que significa cuándo. Con ellos añadimos información a los verbos, adjetivos e incluso a toda una oración. Ejemplo de adverbio de tiempo interrogativo. Hasta que man nemi pal, ninaka, anmut, salan, nimet sincelia. ¿Hasta cuándo debo quedarme entre vosotros aguantándoos? Adverbio de modo interrogativo. El adverbio interrogativo de modo para King es ken, que significa cómo. Ken se usa para preguntar sobre la manera y a veces sobre la naturaleza. Ejemplo: Neamat kan ina ken petki yeshu, mawaltiktuk itelpuk dawi itelpuk Abraham, que se traduce el libro donde dice cómo empezó Jesús, ungido, hijo de David, hijo de Abraham. Luego tenemos los pronombres. Es pues un grupo nominal reducido a una sola palabra.
En el caso del náhuatl, pueden ser presentadas como prefijos o complementos. Todo dependerá del contexto. El sistema del náhuatl es más fácil al carecer de variación por género y también de tratamiento. Pronombres personales. Naja, que significa yo. Taja, que significa tú. Tejemet, que significa nosotros. Anmejemet, que significa vos. Yehemet, que significa ellos. Pronombres posesivos. Nu, que significa mí en primera persona singular. Mu, que significa tú en segunda persona singular. Y, que significa su en tercera persona singular. Pronombres demostrativos. Ini yahini, que significa este. Uni yahuni, que significa este y aquel. Yahane, que significa él. Pronombres interrogativos. Ka, que significa quién. Tai, que significa qué. Katiahuel, que significa cuál. Y los indefinidos. Aka, que significa nadie. Taka, que significa nada. Adverbios demostrativos. Este tipo de adverbios son determinativos y se caracterizan porque su función es similar a la de los pronombres, dado que se usan en lugar del nombre. Los adverbios demostrativos suelen usarse mayoritariamente en ubicaciones: lugar, tiempo, propósito y manera. Algunos ejemplos son ikuni, que significa allá. Ne, que significa ahí o allá. Nikan, que significa aquí. Nume, que significa en todas partes. Unisan, que significa aquí mismo o ahí mismo. An, que significa ahora. Asan, que significa ahora u hoy. Ikman, que significa hace mucho o antiguamente. Ikuka, que significa entonces. Siyukti, que significa una vez. Determinantes cuantificadores. Los cuantificadores son aquellos determinantes que miden el núcleo del sintagma nominal. Son de dos tipos: los que miden de forma precisa o numeral y los que miden de forma imprecisa o cuantificadores extensivos, también llamados indefinidos. En náhuatl encontramos los numerales, algunos son se, que significa 1, ume, que significa 2, yei, que significa 3, nahui, que significa 4, natwil, que significa 5. Y en los indefinidos encontramos tatku, que significa mitad. Muchas gracias por su atención. Espero que esta sea de mucha ayuda. Y las referencias que utilizamos para esta exposición son El idioma pipil del autor Campbell, Curso de gramática del autor King, Determinantes de Martínez y Gramática lengua española de Munguía.